tarde, ya son las 5 de la tarde, vamos a partir en punto. Y dime, ¿está bien en la cámara? No sé si estoy viendo ahí, acá, ya. Yo quiero contarles de que yo nunca quise ser emprendedor. Nunca quise ser emprendedor. Nunca quise trabajar en una organización social. Y nunca quise trabajar en educación. Y es lo que he hecho por los últimos 16 años de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Le voy a contar brevemente mi historia y por qué se los digo. Porque hoy día está muy de moda el emprendimiento, está bien, y mucha gente se presenta y me dice, hola, soy emprendedor. Y yo creo que eso puede ser incluso una pequeña trampa, porque el emprendimiento es lo que uno hace, no es lo que uno es. ¿Qué pasa si no te resulta emprendedor? ¿Te vas a desmoronar? No. Y segundo, y el mensaje más importante de mi charla es sencillamente esto. El propósito es lo que más mueve a las personas. Punto. No hay nada más fuerte que el propósito para movilizar a la gente. Escuché esta semana justamente la siguiente frase. Hay los 2 días más importantes en tu vida son el día que naciste y el día que entendiste el para qué. Los 2 días más importantes en tu vida son el día que naciste y el día que supiste para qué. Y el para qué es una pregunta que nos hacemos muy poco en la sociedad hoy día. Creemos que somos lo que hacemos. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque si dejas de hacer eso, ¿significa que no vales nada? No, por supuesto, eres una persona infinitamente valiosa. Pero tienes que hacerte la pregunta, ¿para qué? Bueno, yo estudié, como dije antes, nunca quise trabajar en emprendimiento, ni en el ámbito social, ni en educación. Estudié Ingeniería Civil Industrial con mención en transportes. Mi familia son todos medio ingenieros y todos trabajan haciendo calle o en banco. Y yo voy a hacer lo mismo. Pero en mi primer trabajo dije, necesito aprender mucho más. Necesito salirme de lo que hagan en ingeniería y aprender lo máximo posible. Mi función a maximizar es aprendizaje. No me importa cuánto gano, no me importa mi título, necesito aprender. Y por eso tomé la decisión que mi primer trabajo iba a ser el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. No porque me gustaran las políticas públicas, sino que porque mi jefe era muy bueno. Dije, voy a aprender mucho con mi jefe. Me da lo mismo las políticas públicas, voy a aprender mucho con mi jefe. Y me senté con él, lo fui a ver. Era una persona que también había estudiado Ingeniería Civil Industrial, convención en transporte, pero venía llegando a la Universidad de Harvard. Y dije, voy a trabajar con este gallo para aprender. Le dije, Andrés, quiero trabajar contigo, a lo mismo en qué, pero quiero trabajar contigo. Y me dijo, pero no tengo pega, no importa. Aquí está mi currículum, acuérdate, y si sale una pega, yo levanto la mano, lo que sea. Me llamó 2 meses después. Oye, Tomás, estamos lanzando un programa que se llama Puente SUC, que vincula a la Universidad Católica con distintos municipios. ¿Te gustaría participar? Al tiro. Ni le pregunté cuánto iba a ganar. Sí, perfecto, vamos. Y ahí estoy, el año 2002, en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, preguntándole a alcaldes cuáles eran sus principales problemas y desde esa pregunta ir a la universidad y con memorias, prácticas, cursos, tesis, responder esa pregunta. La siguiente, por favor. Así que me asignaron a Puente Alto. Esa era la foto del año 2002 con en ese entonces alcalde de Puente Alto, hoy día es senador, Manuel José Sandón, y en ese entonces el SECPLAC, hoy día diputado, Leopoldo Pérez. Y me dijo, tengo 3 problemas. Educación, educación, educación. Se mete las manos al bolsillo, saca la llave de su camioneta, me dice, recorre los 30 colegios y dime qué es lo que hay que hacer. Yo había estudiado en un colegio particular privado, no tenía idea lo que me iba a encontrar. Y partí, me subí a una camioneta y empecé a visitar los 30 colegios de Puente Alto. Y me empezó a doler la guata como nunca antes me había dolido. Empecé a ver que efectivamente las oportunidades de algunas personas, independientes de su talento, eran menores por el lugar donde habían nacido. Y era como este libro de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, donde tú decías, uno entraba al colegio y decía, oh, esta cuestión ya está mal. ¿Para qué decir el colegio de la cárcel? Puente Alto tiene un colegio en la cárcel. ¿Para qué decir el psiquiátrico? En el psiquiátrico estaba metido en un computador y un loco me salta a morder la oreja. Lo esquivé como Matrix. Y ¡fum!
pasó por acá. Era una realidad que yo no conocía, y lo digo con vergüenza, importante hoy día, es decir, es una realidad que no conocía. Me dio un sentido de urgencia que no tenía. Lo primero, estamos hablando de emprender con propósito, sentido de urgencia. Hay algo que no puede ser, hay algo que tengo que cambiar, esto no es posible. No puede ser que yo, habiendo ido a un muy buen colegio, a una muy buena universidad, no sea un ingeniero. Yo estaba empecinado a ser el mejor ingeniero de Chile, pero empecé a pensar, quizás cambiar la pregunta, ¿y cómo ser el mejor ingeniero para Chile? Por ese sentido de urgencia de recorrer esos colegios. Pero, aquí hay un pero muy grande, porque pura urgencia es fatalismo. Pura urgencia es fatalismo. Pero empecé a recorrer los 30 colegios y me di cuenta que ni siquiera sabían la asistencia a esos colegios. No sabían, olvídense cuánto aprendían, pero no sabían cuántos niños iban. Y yo, ingenuo, decía, pero ¿cómo no saben cuántos niños iban? En Chile, la asistencia es la que genera la subvención. Ustedes están en distintas organizaciones. Imaginen lo que es tener una organización donde no sabes cuál es tu ingreso. Por ende, no puedes hacer gestión. Y sabes esa información 2 meses después. Entonces, llegué al alcalde después de las 30 camionetas, le volví la llave y le dije, alcalde, lo mínimo es saber la asistencia. Y agarramos un grupo de personas, con Tomás Aristía de Puente Alto, con profesor de la Católica, e hicimos un software para administrar la asistencia en tiempo real. O sea, con un botón tú sabías cuántos niños iban a todo Puente Alto, iban a cada colegio, a cada curso, a cada nivel de Puente Alto, en tiempo real. Y para que los profesores lo ocuparan, le dijimos a cada profesor, profesor, sobre el 95% de asistencia, todo lo que entra por subvención va al bolsillo de usted. Adivinen lo que pasó. Maravillas con puré. 600 niños que estaban en la calle empezaron a ir a clase. 600. 600 es el tamaño de un colegio grande. Uno puede decir, no, que estaban falseando la subvención. No, no. Los profesores empezaron a pensar fuera de la caja. Dijeron, el que viene con más, que tiene más asistencia, tiene notas. El que tiene más asistencia puede venir con ropa de calle. El que tiene más asistencia, viernes con hot dog. El que tiene más asistencia en el semestre, el curso, puede ir a Lagunillas, todo gratis. Y empezó, yo lo veía, de nuevo, 23 años, recién salido, yo veía como la asistencia de Puente Alto hacía así, tum, 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 tum. Y dije, wow, sentido de urgencia muy grande, pero el sentido de posibilidad es más grande. Es más grande. Urgencia sin posibilidad es puro fatalismo, pero pura esperanza sin urgencia es fantasía. No, todo va a salir bien, todo se puede. Mentira, son las dos cosas. Y si ustedes anotan algo, veo que algunos están anotando, yo lo único que les pido que anoten es esto. Urgencia más posibilidad es igual propósito. De ahí nace el propósito. Cuando uno tiene un sentido de urgencia muy grande, pero a eso se le suma un sentido de posibilidad, un sentido de esperanza, de que se puede. Yo dije, yo no tengo idea de educación, pero tengo 23 años y vi con mi ojo como 600 niños que estaban en la calle y empezaron a ir a clase. ¿Cuánto más se puede hacer? Y me acuerdo de haber tenido visiones como esto es un campo fértil sin arar. Hay que puro meterle el arado, hay que puro meterle más. Y así fue, y de nuevo, voy a volver a la parte inicial de mi historia, donde le decía a mi viejo, tranquilo viejo, voy a ser ingeniero igual que todos nosotros, 1 año en el Centro de Políticas Públicas y vuelvo. No sé si lo ven ahí. 2002, sin interrogación. Me quedé 2, me quedé 3, me quedé 4 años haciendo lo mismo. Este software empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Cada vez más urgencia, cada vez más esperanza. Y esa urgencia y esperanza es adictiva. No me podía salir. Y el año 2006 pasó algo muy interesante. El año 2006 fue el movimiento pingüino. Y en el movimiento pingüino, mucha gente, secundarios, salieron a las calles a decir, queremos más y mejor educación. Y yo, parado en los colegios de Puente Alto, estaba más convencido, decidido y conmovido que todas esas personas. Y aquí hay un tema fundamental en el emprendimiento. Algo muy simple, que a veces se nos olvida. Que uno tiene la cabeza y el corazón donde están los pies. Uno tiene la cabeza y el corazón donde están las preguntas, lo que uno siente, lo que uno empatiza, es distinto cuando uno está donde las papas queman. Es muy distinto hablar de educación, pero es muy distinto cuando mi hijo está en esa escuela, cuando mi hijo está en ese colegio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es sentido común.
pero uno tiene la cabeza y el corazón donde están los pies. Entonces yo estaba en los colegios de Puente Alto y veía a toda esta gente y yo decía, sí, hay que tener más educación, sí, hay que tener mejor resultados, sí, hay que tener más oportunidades. Y no sé si se acuerdan lo que pasó, pero ese conflicto se solucionó. Mira esta foto, Yarna Proboste está ahí en la mitad. ¿Ah? Yarna Proboste en la mitad 15 años después. Esta foto se solucionó, la foto anterior se solucionó de esta manera, donde los grandes líderes políticos de nuestra nación, no miremos personas ni nombres, miremos instituciones. Está la presidencia de la República, está la ministra de Educación, están los presidentes de todos los partidos políticos, están más atrás a la derecha los think tanks, están los diputados, senadores, líderes sociales, o sea, las autoridades más grandes de nuestro país se tomaron la mano y dijeron, vamos a hacer esto, vamos a cambiar esto. Increíble. Pero yo veía esto y decía, de nuevo, paraba en los colegios de Puente Alto y decía, ojalá que sea algo bueno, uno, y dos, la pregunta más grande que me hacía es, ¿cuándo va a llegar esto para acá? ¿Cuándo esto va a generar un cambio de verdad en el lugar donde yo hoy día estoy? Entonces, empecé a pensar de manera distinta. ¿Se acuerdan que era urgencia más esperanza? Eso es igual propósito. Pero yo me daba cuenta de que tener tecnología, software para administrar la asistencia, era necesario, pero no suficiente. Me empecé a dar cuenta de que políticas públicas es necesario, pero no suficiente. Paralelo a esto, el que nada sabe, nada teme, me ofrecieron el segundo peor colegio de Chile. El año 2006, el segundo peor CIMSE de Chile, un grupo que era un centro, yo no sabía lo que era el Sename. Así de perdido estaba. Y me dijeron, ¿este es un centro de Sename? ¿Lo querí? Yo dije, sí. Que nada sabe, nada teme. Y agarramos ese colegio, y era un colegio donde entrevistamos a los papás, y los papás no sabían cómo se llamaba el colegio. ¿Qué es lo que significa que tus papás que no sabes cómo se llama el colegio de tus hijos? Segundo, el colegio, la reunión de directorio era quien ponía el papel confort literal en el baño. O sea, era un desastre por todos lados. En un año subimos 100 puntos en el CIMSS de ese colegio, solamente ordenándolo, solamente haciendo cosas básicas de orden de sentido común. Entonces, acuérdense, tecnología es necesario pero no suficiente. Políticas públicas es necesario pero no suficiente. Tener colegios es necesario pero no suficiente. En ese entonces, después de 4 años y medio trabajando en educación, llegué a la conclusión de que todo es necesario pero nada es suficiente. ¿Qué hacer? Y pasaron hartas cosas ese año. 2 cosas más. 1, me casé. Y 2, la verdad es que porque me casé, dije, voy a postular para irme para afuera. Y a veces Harvard se equivoca. Y me aceptó. Y me fui a hacer un magíster a la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Y postulé con esta pregunta. Quiero trabajar en educación, pero no sé en qué. Porque todo es necesario, pero nada es suficiente. ¿Y qué es lo que me pasó? La segunda semana estando allá, me invitaron a una charla. Y me invitaron a una charla de una mujer que se llama Wendy Kopp. Que no sé si ustedes saben, pero le acaban de dar el premio Wise Award, que es un premio muy grande en educación, se le dieron la semana pasada. Y yo conocía esta organización que ella lideraba, que se llama Teach for America, que lo que hace es llevar a jóvenes profesionales a hacer clase por 2 años a colegios vulnerables. Y la verdad es que no me causó ninguna sensación positiva este programa, porque dije, ¿qué cambio va a hacer un profesional en una clase por 2 años cuando el sistema es tan grande, es tan difícil, es tan complejo? Y rehusé ir a la charla, pero un amigo me dijo, ofrecen pizza. Así que fui, había que ir. Un estudiante de magíster, la verdad que tiene plata con suerte para comer, así que vamos a comer pizza. Y me metí a la charla y llegué tarde porque improvisé clase. Llegué literalmente los últimos 5 minutos y escuché la siguiente frase de parte de ella. Escuché, si tú tienes un problema muy grande, un problema sistémico que necesitas resolver muchas cosas al mismo tiempo, en mi cabeza, estoy haciendo todo esto en tiempo como en cámara lenta, en mi cabeza, tecnología, colegios, políticas públicas. Cuando tú necesitas cambiar un sistema, que hay muchas cosas que en el fondo tienes que resolver al mismo tiempo, no te preocupes de resolverlas tú porque nunca vas a poder. Y dije,
ahí empecé a poner atención. Ahí mi cabeza se fue de la pizza y se puso en esto. En vez, genera un puente para que mucha gente cruce ese puente, mucha gente de mucho, se podría decir, disciplina, futuros líderes, gente de distintos partidos políticos, de distinta religión, de distintas pensamientos, mucha gente cruce ese puente y primero que todo, aquí por favor escuchen esto, conozcan el problema, experimenten el problema. Porque si ellos experimentan el problema, después ellos van a ser los que cada uno vayan y solucionen una de las miles de cosas que se necesitan. Y ahí yo dije, siguiente, esto es, el sistema de educación no solamente necesita tecnología, políticas públicas, necesita colegio de profesores, necesita mejores universidades, necesita un sistema, se podría decir, tener un gran competidor, que es el mundo privado, que se lleva el mejor talento hoy día de Chile. Tenemos políticas públicas, un gobierno que dura 4 años, tenemos ONGs, tenemos sistema de emprendimiento, profesores, colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo tenía esto en mi cabeza y dije, claro, estamos respondiendo bien la pregunta equivocada. En educación estamos respondiendo bien la pregunta equivocada. ¿Cuál es la pregunta equivocada? ¿Cuál es el modelo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la pregunta correcta, a mi juicio? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Cómo comprometer a los líderes de nuestro país, de todo ámbito, no solamente profesores, sino que necesitamos a los periodistas que escriben el diario, necesitamos a los editores, necesitamos a los empresarios, necesitamos a el papá y la mamá, en el fondo, que era mi caso, que quieran que vayan para trabajar para allá, no que te castiguen si que uno hace esto. Necesitamos que mucha gente, en el fondo, es un problema de inercia, muchas manos cambiando esta cuestión. Y ahí recién, yo dije, tate, esto es. A mí me tocó trabajar, tuve la suerte de trabajar al lado mucho tiempo de un gran arquitecto que se llama Alejandro Aravena. Y él siempre decía esto, no hay nada peor que responder bien la pregunta equivocada. Y es exactamente lo que pasó, lo que estaba pasando en mi cabeza el año 2006, y lo quiero insistir aquí en cámara, decir, es exactamente lo que estamos haciendo hoy día de nuevo, respondiendo la pregunta equivocada. Y la pregunta correcta es, ¿cómo atraemos, seleccionamos, formamos, acompañamos a mucha gente para que se involucre con el problema, que entienda el problema, que lo conozca? Y ahí me di cuenta de lo que Teach for America realmente hacía. No era cambiar solamente una sala de clase por 2 años, era comprometer, tatuar de por vida con el problema de la educación a los futuros líderes de ese país. Todo lo que acabo de contar en 5 minutos fueron segundos, pero fue tanto así que levanté la mano, eran 200 personas en un aula, y literalmente el moderador dijo, última pregunta, y levanté la mano así, casi me paro, y me dijo, tú. Y no me salió otra que increpar a la Wendy. ¿Cómo es posible que usted no lleve este programa a otros países? ¿Qué se ha imaginado? ¿Ah? ¿Cómo tan egoísta de no ayudar a otros países a hacer esto? Y me queda mirando y me dice, curioso, porque esa pregunta me la acaban de hacer esta última semana como 5 personas de distintos países. Vino India, vino Australia, vino Israel, tanto así que acabamos de contratar a una consultora para que responda exactamente a esa pregunta, ¿cómo apoyar a otros países? Eso fue en septiembre del 2006, terminó la charla, corrí para adelante, le dije, esto es serio, aquí está mi tarjeta, me dijo, oye, vi que llegaste tarde a la charla, así que léete el libro, no quiero vender mi libro, pero para que veáis lo que estoy hablando, y si te interesa, pum, llámame. Volví a mi departamento rápido, amazon.com, libro usado, compré el libro, leí 10 páginas y dije, esto es. Y llamé a compañeros de Chile que estaban pensando un poco lo mismo y, cuento corto, 6 amigos fundamos Enseña Chile. Enseña Chile lo que hace, la siguiente por favor. Ahí estamos con, este cuento es muy bueno, solamente, ahí está la Susana Claro y ahí está la Verónica Cabeza. Y yo a la primera persona que llamé cuando llegué a mi apartamento fue la Susana Claro, porque yo sabía que ella llevaba 2 años tratando de hacer esto. Y la Susana Claro, quien es mi socia, muy amiga, me tira una mentira espectacular. Me dice, justo voy a Estados Unidos la próxima semana, ¿por qué no nos reunimos? Colgó y compró el pasaje. Ya. Y nos juntamos. Y nos juntamos ahí en Central Park, a una esquina, un café, en Columbus Circle, y
con la Verónica Cabeza, que también estaba estudiando allá, y dijimos, ¿por qué no hacemos esto? Ni la Susana, ni la Verónica, ni yo, ni después de Claudio, la Bárbara o Pancho, nadie quería emprender, nadie quería trabajar en educación, nadie quería trabajar en el sector social. Pero fue el propósito que nos movió. A mí no me importaba si era con lucro o sin lucro, si era privado, si era público, pero yo sabía muy bien el para qué. Y es lo que llevo haciendo por los últimos, 15 años de mi vida. Y me queda energía para rato, en el fondo, porque es tan claro lo que sucede cuando eso pasa, que es una explosión. O sea, sin ir más lejos, vamos al siguiente. Nosotros lo que hacemos es buscamos, seleccionamos futuros líderes, queda seleccionado como el 7% de lo que postulan, lo llevamos a hacer clases, lo formamos para hacer clases en colegios de mucha vulnerabilidad con un solo objetivo: demostrar de que todos los estudiantes pueden aprender, a pesar de las condiciones. Es como estos Navy SEAL, que tú los tirás en paracaídas así, solo, onda, pum, dale, y tienes que demostrar de que todos los estudiantes pueden aprender. No siempre sucede, algunos aprenden, otros no, a veces sucede, a veces es un desastre, porque realmente es muy complejo. Pero todos salen con el convencimiento, es impresionante esta cifra, el 37% cree que todos los estudiantes pueden aprender antes de los 2 años haciendo clases en colegio vulnerable. El 97% cree que todos los estudiantes pueden aprender después de los 2 años haciendo clases. Y quedan trabajando de por vida en distintas áreas del sistema educacional, pero totalmente convencido, decidido y conmovido de que la educación es la arma más importante para cambiar nuestro país. Siguiente, estamos en 11 regiones, 290 profesores hoy día en aula, hemos impactado a más de 225.000 estudiantes. Siguiente. Me encanta cambiar los paradigmas y me encanta cambiar la manera que pensamos. Uno cree que un estudiante que va a un colegio más vulnerable no tiene talento. Falso. El talento se distribuye uniformemente. Y lo que hicimos fue demostrar de que efectivamente es así. Nosotros nos gastamos al año, no me quiero meter en tanto... la siguiente, por favor. Nosotros hemos gastado en 10 años $1 millón en evaluaciones de impacto. Y hoy día puedo decir que en promedio, nuestros estudiantes en colegios de mucha vulnerabilidad avanzan más en un año que estudiantes en colegios municipales, particular sancionados, y escuchen esto, en particular privados. Avanzan más que en estudiantes particular privados. Nosotros hemos demostrado de que el talento está distribuido en todos lados, pero las oportunidades no. Y tanto así que el propósito nos mueve tanto que tuvimos que formar a estos profesores. Yo soy, de nuevo, ingeniero civil industrial en transporte. Nunca había hecho un curso de pedagogía. Pero estaban empecinados en demostrar de que todos los estudiantes pueden aprender, que hicimos un curso de formación pedagógica. Hicimos una escuela de formación pedagógica sin querer queriendo. Ese resultado fue el año 2012. El año 2012 nos dejaron dar una prueba que se llama la prueba de inicia, que es la que hacen los profesores al salir de su curso de 5 años de pedagogía. Nuestros profesores sacaron mejores resultados en la parte disciplinaria y en la parte pedagógica que los profesores que tienen beca vocación de profesor. O sea, el top de los profesores en Chile, nuestros profesores le ganaron. ¿Por qué? Porque nuestra obsesión es demostrar que todos los estudiantes pueden aprender. Entonces uno pone el objetivo por delante, el propósito por delante, y el resto viene por sí solo. Nuestra formación es muy distinta. Tiene lo que se llama el liderazgo personal, tiene el liderazgo sistémico, le hacemos teoría de justicia, le hacemos clase de filosofía, pero así hemos demostrado que todos los estudiantes pueden aprender. Y ahí está dónde están nuestros egresados. Ya tiré la cifra que más me gusta, que el 97% cree, del 37% después de 2 años pasamos al 97% que todos los estudiantes pueden aprender. Pero curiosamente el 80% sigue trabajando full time en educación. O sea, tenemos un 15% de profesores que entra y dice, yo voy a trabajar toda mi vida en educación, pero después de los 2 años el 80% sigue trabajando. Por ejemplo, tenemos este caso, esta es la historia más linda que hay en Chile, menos conocida. Este es el colegio Cerro Navia, que está en un basural, ex antro, drogas, pandillas, en Cerro Navia. Lo sacaron todo ese villorrio porque era muy, muy, muy malo, y hoy día hay un colegio, se llama Cerro Navia. La semana pasada, el colegio entero, se me ponen los pelos de punta, salió a aplaudir a los nuevos lectores. Es un colegio donde yo feliz pondría a mi hijo. Es uno de los mejores colegios que yo he conocido en Chile. Está en la mitad de Cerro Navia.
es gratis, no tiene selección y es realmente producto de un par de gallos, el año 2010, ingenieros de la Católica que hicieron 2 años clases, supieron la urgencia, supieron la esperanza, hay que hacerse cargo, levantaron un colegio. Increíble. Segundo, y voy a terminar con esto para que hayan preguntas, pero bueno, la Carol es periodista, la Carol se ganó el premio de emprendimiento en el Northeast de Estados Unidos, en la universidad. Nunca estudió emprendimiento, nunca quiso emprender, hizo 2 años clase y se ganó el concurso de emprendimiento de la Universidad del Northeast. Y termino con esto. Este es un artículo de Harvard Business Review, el año 2011, que se hace la siguiente pregunta. ¿De dónde vienen los emprendimientos sociales de mayor impacto en la historia de Estados Unidos en los últimos 20 años? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son? Hicieron su metodología y dijeron, estos son. Aquí eran como, si no me equivoco, eran alrededor de 49 emprendimientos de alto impacto que eran los de mayor impacto en los últimos 20 años. Y después se hicieron la pregunta, ¿quién es la gente que lidera este emprendimiento? ¿Quién es la gente que ha impulsado este emprendimiento? ¿Quién es la gente que está haciendo que estos emprendimientos, más allá de la idea, sean efectivos? Fíjense, 14 viene Teach for America. Después 10, New York City Public Schools. Después 9 viene Keep Schools, que son otro colegio. Y después recién viene Consulting. McKinsey está como por acá. ¿Por qué esta gente es tan buena para emprender? ¿Por qué gente que nunca hizo un curso de emprendimiento, que nunca fue a una charla de emprendimiento, que nunca supo? A mí una vez me dieron un premio de emprendedor social, yo no sabía que existía eso. No sabía que existía. Pero cuando uno tiene la cabeza y el corazón donde están los pies, y cuando uno se mete en problemas de verdad, lo que pasa es que es imposible no desarrollar el sentido de urgencia, no desarrollar el sentido de esperanza y no hacerse cargo. Entonces, si tú quieres emprender con propósito, métete hasta las masas en un problema, conócelo, entiéndelo, que te movilice, que te apasione. Y da lo mismo si es con lucro, si es social, si no es social, da lo mismo. El propósito hace que tú puedas mover montañas. El propósito hace que tú puedas ir más allá. Hicimos un programa de pedagogía que hoy día tiene mejores resultados que cualquier programa de pedagogía en Chile, según la prueba inicia. Paréntesis, ¿sabes lo que me dijeron en el gobierno cuando yo demostré estos resultados? Que fueron resultados por ellos. No puedes hacer nunca más la prueba. Prohibido que hagas la prueba. ¿Por qué? Porque las facultades de educación se van a enojar. Más allá de que encuentro que es una pésima señal de proteccionismo, fíjense qué es lo que está primero. Para nosotros es demostrar que todos los estudiantes pueden aprender. Y por eso hicimos este programa de formación. Para ellos es dejar contentos las facultades de educación. No existe el resultado de los estudiantes. Y obviamente no han innovado, no han emprendido. Porque, ¿qué es lo que está tirando en el fondo tu emprendimiento? En nuestro caso es el desarrollo integral de los estudiantes, demostrar que todos los estudiantes pueden aprender. Para ser respetuoso, lo voy a dejar ahí y vamos a hacer preguntas. Muchas gracias. Yo no sé cómo el sistema pregunta acá, así que quizás vía voz nomás, párense y hablen fuerte y lo... No, el micrófono para que la escuchen en el streaming también. Ya. Pueden hacer las 2 preguntas, no hay problema que nos atrasemos un poco. Hola, buenas, gracias por la charla. Sabe que nosotros tenemos en la startup que estamos fundando una misión muy parecida que nos interesa que todos los estudiantes aprendan, pero nosotros estamos más en el tema de formación continua, donde no hablamos ya de pedagogos, sino de docentes. Gente que tiene muchas experiencias, competencias técnicas, pero se les pone a enseñar y no tiene las facultades para enseñar. Y muchas veces lo hacen de forma muy deficiente, generando mucha frustración en que ellos, por ejemplo, nosotros hacemos educación para gente que se está reconvirtiendo laboralmente, etcétera. ¿Cómo ves tú el tema de poder perfeccionar la formación docente? No gente que ha estudiado pedagogía, sino gente, por ejemplo, que es técnica o es artista, o etcétera, y que está haciendo docencia. Eso, o sea, creo que tu pregunta es muy buena. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Sebastián de Valparaíso. Sebastián, tu pregunta es muy buena y tiene varias aristas. Por ejemplo, hay muchos jubilados en Chile que pueden aportar enormemente a la educación de nuestros niños y no puede entrar porque tiene el título de pedagogía. Eso es una franca estupidez. Tiene un capital social, un capital cultural, experiencias de vida, historia de vida, que no puede compartir porque no tiene el título de pedagogía. Pero lo más dramático, nosotros, Sebastián, elegimos
hacíamos un sistema de competencia, de 9 competencias, y en base a competencias seleccionamos, no en base a... Piensa que en la Facultad de Educación el año 2015 el 40% recién estaba acreditado, o sea, el 60% ni siquiera sabemos lo que hacían, no pedían ni siquiera PSU. Nosotros, aparte de la PSU, pedimos 9 otras cosas más. Y entendemos que tú te puedes formar en tu grupo scout, en tu equipo de deporte. Quizás tú eres el hermano mayor de 7 otros hermanos y tuviste que enseñar, o sea, tú te puedes formar de distintas maneras. Y creo que el monopolio que hoy día hay en la formación docente y la falta de incentivos para que haya innovación es tan... Yo a esta altura ocupo un lenguaje un poquito más agresivo, ¿verdad? Pero es tan patética de que en la pandemia, cuando hubo una iniciativa que se llama Aprendo en Casa, 60 iniciativas de innovación en formación. Ninguna venía de una facultad de educación, 60, ninguna. Y yo me hice la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esto sucede? Porque la gente es muy inteligente, muy bien intencionada, quiere lo mejor, pero no sucede. Y yo creo mucho en la estructura y en los incentivos. Y yo creo que la raíz del problema que tú estás diciendo es porque la gran cantidad de personas que hoy día enseña en una facultad de pedagogía no está haciendo clase. O sea, vuelvo a lo mismo que dije antes. Uno tiene la cabeza y el corazón donde están los pies. No así, fíjate, yo digo el contrafactual es la escuela de medicina. La gran mayoría de profesores de medicina sigue atendiendo pacientes, sigue operando, sigue en el pabellón. Y eso te hace tener en el fondo lo que yo llamo la soga al cuello. Es muy difícil empatizar con lo que está pasando en la sala de clase de nuestro país si tú no haces clase. Mi trabajo como director ejecutivo de Enseña Chile tiene que ver mucho con estar en clases. Yo creo que he sido un mal director ejecutivo de Enseña Chile estos 2 años porque he estado me he metido a clases, pero en vía Zoom. No hay la hora de agarrar un avión y recorrer los 150 colegios donde trabajamos. Entonces, vuelvo a la idea simple que partí y lo he repetido varias veces. Uno tiene la cabeza y el corazón donde están los pies. Si tú quieres desarrollar, emprender con propósito, pon tus pies en un lugar donde haya problemas. Punto. Así es. Y no solamente una vez, sino que a mí mucha gente me dice, yo también quiero aprender, como lo hiciste tú. Yo estuve 4 años y medio trabajando en Puente Alto sin saber qué iba a aprender, sin querer emprender, pero sí sabía cuál era el problema. Creo que aquí hay ahí. Hola, por acá. Aló, ahí sí. Cristóbal Ponce, Cristóbal. profesional Enseña Chile 2015, alumni. Súper breve, no es una pregunta en realidad, solamente agradecerte. A mí nadie me enseñó a emprender, yo viví la experiencia en la sala de clases, fue intensa, la resumo en esa palabra. Los estudiantes me cambiaron la vida y hoy día estoy trabajando en 2 proyectos de innovación, un Semilla Expande y un Semilla Inicia, conectado también con lo que tiene que ver la educación, que también estoy convencidísimo de que es el motor de la revolución que necesitamos realmente, de que hay mucho talento y hay pocas oportunidades. A mí eso me quedó muy marcado de muchas instancias que estuvimos en Enseña. Y de verdad, gracias. Eso. Cristóbal me dio la pala, una vez hicimos... Corrimos 5K. Sí, corrimos 5K y me castigó, así que nunca me volví a olvidar de él. Pero eso es, o sea, este Gracias. gráfico que yo mostré, la gente emprende. Cristóbal, yo no sé si tú pensaste, esto no es maqueteado, no nos veíamos hace mucho tiempo. ¿Tú pensaste en emprender antes de los 2 años? Nunca. ¿Y por qué emprendiste? O sea, ¿tú pensabas ser Nunca. emprendedor, trabajar No, en...? Ya. jamás. ¿Por qué hoy día Soy estás periodista. emprendiendo y estás en 2 emprendimientos? Seguí conectado en la educación, estuve después trabajando en una agencia técnica educativa, en colegios públicos, igual seguí, y la verdad es que me di cuenta de que los socios deportivos, ahora yo estoy dedicándome al deporte, incluso estuve un par de veces más en Enseña y ahí de repente yo salía a correr, salimos a correr, a hacer sentadillas, quedamos muertos ahí, creo, alguien. Me castigó, me castigó. Pero sin duda, o sea, de verdad que es una necesidad al final. Comparto la rabia a los profes. Creo que eso es algo también que me marcó. Y del sistema en sí, o sea, es real eso de la desigualdad. Creo que lo conocía muy vagamente, pero estoy muy agradecido también de los estudiantes, por ejemplo, porque ellos son mi principal motor hoy en día. Ese es el propósito. Sí, Gracias, así que Cristóbal. Atrás ahí. Grande, Cristóbal.
Miren, quiero conversar, hacerte una pregunta Ujú. y a la vez plantearte un modelo matemático que acabo de hacer sobre, en base a las charlas que he Vamos a escuchado. preguntar nomás porque en 5 minutos tengo que salir y hay 2 preguntas más. Ya, Entonces ya. vamos a hacer preguntas cortitas o si no nos vamos a quedar Mire, hasta... ¿sabes cuál? Es tanta, yo tengo Asperger Ya. y es tanta la discriminación que sufrimos, yo creo que esa fue la piedra de tope que no, ¿por qué no te aceptaron en Chile del gobierno cuando le presentaste tu, tu iniciativa? Mm. Y los Asperger nosotros sufrimos mucha discriminación. Yo aprendí, yo aún así, teniendo todas las condiciones y hasta de sobra, disculpen, no es de autorreferencia, no es de soberbia, pero de sobra para haber estudiado, entrar a la universidad y haber estudiado lo que yo quiera. Porque a los 4 años yo aprendí a leer, a los 5 años ya sabía multiplicar, sumar, restar por reserva. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Gaspar Salinas. Gaspar. Lo que vive Gaspar es cierto y quiero ampliar lo que le pasa a los profesores, porque Cristóbal mencionó al fondo el desafío de los profesores. Hay que entender, hoy día en Chile hay, en cada clase no hay un curso, hay 6. O sea, en un octavo básico hay gente de cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, primero medio incluso. Entonces, es muy difícil atender las necesidades de tantos estudiantes que son distintas. Gaspar tiene necesidades reales, ¿verdad? Y el profesor o la profesora no lo entiende. Pero también poniéndose al lado del profesor y profesora es muy complejo porque son 30 realidades distintas. No es Y- tan, disculpe que interrumpa, no es tan complejo porque ¿sabes lo que, cuál es? Mire, quiero hacer un énfasis en algo muy importante que quiero que tú lo Dale, notes. dale. Mire, ¿me lo tienen por aquí, por favor? Yo, aparte, yo hoy día adquirí una madurez suficiente en mi vida que yo yo soy como un viejo chico. Yo no me junto con los jóvenes de mi edad porque se ponen... ¿Cuántos hablan años por tienes el- tú, Gaspar? 29. 29. Ya, pero al grano. Mire, en los colegios cometen un error garrafal, pero últimamente garrafal. Ni siquiera cae la palabra garrafal. Cu- Es, hacen como si, lo que hacen dentro del colegio es como si en la calle, en vez de castigar si supongamos que a alguien le toca un poto a la mujer raciona. En vez de, en la vida real, le van a prestar ayuda a la mujer, ¿cierto? Y al que le tocó, lo van a sancionar y eso. Pero en el colegio, es como que en vez de sancionar al que le toca el poto a la mujer, a la víctima. Porque mucho el bullying que le hacen cuando le hacen bullying, un compañero le hace bullying a otro, le hace bullying, lo molesta, hace que los demás se rían de él, y el otro le pega porque ya lo tiene chato. ¿A quién echan? ¿A quién expulsan? Al que le pega. Mm. O le dice, párate a molestarme, No, y se enoja y le dice y es agresivo porque ya está colarse con la burla, la profesora lo reta a él y todo el colegio agarra con el niño. Entonces, es muy feo lo que hacen. Lo que vive Gaspar es cierto y la realidad, en el fondo, y las necesidades son para todos lados. La profesora, el profesor, los estudiantes. Y yo agradezco que tú traigas esto, porque esa realidad muchas veces no se conoce y uno trata de empatizar. Pero quiero multiplicar lo que tú dices, Gaspar, que es no solamente tu caso, son 30 realidades distintas, son 12.000 escuelas y por ende, lo que dice Cristóbal, hay que empatizar mucho con los profesores de Chile porque es muy complejo. Ya. No, mire, no es- Vamos a ir a le última puedo- pregunta le para puedo agregar- le puedo no... agregar algo importante, para darle es oportunidad a ellos también. Sí, es que es necesario lo que lo hace, no es de majadero, no es de majadero. Mire, yo me leí un libro entero de econometría y de un autor específico, lógico, pero me refiero a que el autor sabe mucho, muy bueno Sí, autor. un buen autor. El Damodar Gujarati, ¿lo ha escuchado? Damodar Gujarati. No. No, Mire, ¿usted sabe lo que es el principio para Sidonia? no. Es de lo complejo, actuar a veces la cosa más simple de lo que se cree. Por ejemplo, el mejor ejemplo que lo puedo decir, si estoy solo, me paso a todos los jugadores. Vamos, Gaspar, ¿qué te parece si nos sentamos a conversar dos? Porque vamos a tener una conversación entre los dos cuando hay mucha gente acá que también quiere hacer Ya, preguntas. pero Pero termino- juntémonos los dos después, yo te doy tiempo ni un problema. Termino con algo para que me entiendan, con esto termino. Ya. Si yo me paso, usted juega la pelota, me pasa todo, me pasa el arquero. ¿Mm? Lo complejo, usted está sacando ese vacío. En vez de hacer el tiro al gol, usted se está tirando para atrás y como que quiera pegarle al ángulo para hacerlo y piensa que pegarle al ángulo es lo importante. Hay que sentar bien el problema. Por ejemplo,
después le presentamos el modelo matemático que yo creé, que yo creé para eso. Mire, la Pero dale solución- tiempo, hay gente esperando, por favor, porque si no, no vamos a... Yo feliz me quedo conversando contigo, Gaspar, después, de verdad. Espérame ahí al lado, toma. Espérame y nos quedamos conversando. Gracias. Buenas tardes, Cristian Arcaya. Quisiera hacerte una pregunta bien específica. Sí. Estamos en un modelo educacional que ya está obsoleto. Lo tomamos desde la revolución industrial y se nos llegó la informática demasiado rápido. Y eso también lo vemos con lo que son las clases online. ¿Cuál es la propuesta que tú propones para, no sé si cortar con ese modelo educacional, sino tratar de adaptarlo a la nueva época con más información y con una saturación de la información que hay? No sé si me explico la Sí, pregunta. sí. Muy buena tu pregunta, porque yo creo que los colegios, lo decía Gaspar, también están ultra saturados. Y nosotros tenemos un sistema de formación que le preguntamos a nuestros estudiantes egresados del colegio, cuando ya están en el futuro, tienen 25 años, 30 años, qué es lo que les sirvió y qué es lo que no les sirvió. Y para mí esa es la mejor manera de entender el problema. Y lo que ellos te dicen, en simple, es perdemos mucho tiempo aprendiendo cosas que no sirven para nada, versus habilidades básicas. El 40% de los chilenos no comprenden lo que lee. O sea, si nosotros nos enfocáramos en ser un país lector, es mucho más complejo eso, pero hoy día es la ley de rendimiento decreciente. Le pedimos muchas cosas al colegio y al final no hacemos nada bien. Si nosotros, voy a ser un poco exagerado en el punto, pero si nosotros le enseñáramos a todos los estudiantes en Chile a leer muy bien y a amar la lectura, a comprender lo que leen, a sumar, restar, dividir y multiplicar, nos pegaríamos un salto cuántico. Hoy día queremos que los colegios resuelvan todos los problemas de la sociedad. Eso es un gran error. Y para hacer eso, la gran llave que hoy día no hemos conversado, no hemos hablado, tiene que ver con los equipos directivos. Hoy día hay 3,6 millones de estudiantes, 3,6 realidades distintas. Hay 217.000 profesores, pero 12.000 escuelas. 3.000 son rurales. Si nosotros nos enfocáramos en las 7.000, donde está el 90% de la matrícula en Chile, podemos cambiar en 10 años el sistema brutalmente. Dices que está desproporcionada la... No, lo que digo es que estamos disparando para todos lados. Concentrémonos en que haya 7.000 equipos directivos con las competencias para que los estudiantes al menos tengan las competencias mínimas. Eso es. Gracias. Oye, yo tengo que... Ari, por favor. ¿Quieres que te haga una pregunta? No sé, pues, tú ibas a hacer una pregunta, ¿no? Igual te iba a hacer una pregunta después. Ya. Hablaste de que Con diferentes- Ari éramos compañeros de curso. Sí. Yo no sé si me está cerrando, me está cortando, No, quiero no. hacer una pregunta. No, te voy a hacer la pregunta, ya que me está agarrando el micrófono. Sé que hablaste de una cosa que lo hemos conversado de la educación harto, pero no los movimientos juveniles. Mm. Y tú dijiste los movimientos juveniles también son una forma de generar líderes para que después puedan tomar diferentes roles. Sí. Los scouts, todos esos movimientos juveniles hoy en día no tienen un formato muy estructurado ni innovador en los últimos años. Tú decís que eso también debería ser un proceso de los líderes de estos movimientos juveniles, que en general son jóvenes, apasionados, con muchas ganas de poder desarrollar. Hoy en día he visto que estos movimientos en general, los scouts y diferentes, han bajado la estructura de procesos que tenían. Mm. Y hoy en día son más relajados porque compiten contra el Game Boy, los teléfonos, diferentes actividades. Y los números de esos movimientos han ido hacia la baja. Sí. ¿Tú crees que hoy en día hay que trabajar eso también como una parte extra de los colegios? ¿O se puede mantener muy aislado? ¿Cómo lo vería eso? Yo creo que no es una parte extra, yo creo que la parte más importante de los colegios es. O sea, hoy día yo estuve toda la mañana, me llegué tarde porque tengo 4 hijos y tuve 3 en escuelas deportivas. Y yo pensaba, hoy día viendo a mi hijo hacer deporte, sus compañeros están en la pantalla. La pantalla es lo más nocivo que hay. Si ustedes tienen hijos, nietos, por favor saquen la pantalla, por favor eliminen la pantalla. Es algo que yo creo que no hemos dimensionado lo nocivo que es. Y efectivamente, lo que tú dices es cierto y es muy complejo porque la gente hemos desaprendido a convivir. La polarización que hoy día tenemos en Chile tiene que ver mucho con nuestra educación, porque somos cada vez, hay menos scout, menos equipos deportivos. O sea, si podemos priorizar el deporte, movimientos juveniles, sociales, religiosos, lo que sea, equipos de bowling, de ajedrez, de todo lo que uno aprende fuera de la sala clase es igual o más importante que lo que uno aprende dentro. Y yo creo que no hemos entendido eso
Y hoy día, por primera vez, la OECD saca un estudio este año diciendo que después de 3 años siguiendo 10 países, se dieron cuenta, en simple, mucho más complejo que esto, pero los que hacen deporte y los que tienen una actividad artística son mucho más maduros socioemocionalmente que el resto de sus compañeros. Y el sistema de educación te va empeorando durante el año. O sea, los niños de 10 años tienen más habilidades socioemocionales que los niños de 15 años. Entonces, yendo a tu pregunta, ¿verdad? Yo sería mucho más simple en lo que hacen los colegios, le daría las herramientas básicas, que son las cosas que van a necesitar siempre, y el resto, mucho actividades al aire libre, más deporte, más arte, y lo lindo de esto, yo estoy convencido que hoy día somos más tontos que hace 50 años, estoy convencido de eso, porque estamos leyendo menos. La lectura es la que más ejercicio le mete a tu mente. Y hoy día los niños no leen nada. Hoy día, antes, o sea, si uno lee autores del año hace 200 años, 300 años, es impresionante lo que decían, lo que hablaban. La cantidad de palabras que manejaban. Hoy día no manejan nada, escriben en todo. O sea, tenemos un problema de lenguaje muy grande. Yo en la pandemia, yo le dije, aquí tengo una gran oportunidad para dejar todo y concentrarnos en la lectura. Chile es un país lector, ¿sí? Yo creo que esa es la gran política pública que necesitamos hacer, volver a leer. Así todo el resto se soluciona. Última pregunta que tengo, por motivos familiares también tengo que partir. Hola Tomás, ¿cómo estás? Te quiero hacer una pregunta, porque si bien estás hablando, o sea, valoro mucho en general a la gente que se dedica a enseñar y iniciativas como la tuya que no la conocía, así que felicidades. Pero mi pregunta va... Tu nombre, por favor. Camila. Camila. ¿Cómo estás? Mi pregunta va más por el lado de que si tú tienes algún tipo de noción respecto a cómo es, en el fondo, la búsqueda de inversores para empresas que tienen un gran propósito, que tienen un gran, en el fondo, logro a corto plazo, que pueden impactar de forma fácil en términos de comportamiento, de conocimiento y obviamente a futuras generaciones. ¿Cómo es la inversión o los inversionistas, cómo miran estas empresas? Que no necesariamente el profit a corto plazo sea en el fondo el primer indicador que tienen que buscar, pero sí bien el crecimiento o la masificación. Sí. Muy buena pregunta y yo llevo 16 años tratando que no de... sea necesariamente con educación, ¿no? O sea, Sí, con cualquier tipo sí. de categoría. Pero te voy a dar el ejemplo. Yo lo veo como una matriz de 2x2. Entonces imagínate como 4 cuadrantes, donde un eje tiene que ver con el horizonte de tiempo con que están mirando y 2 con la responsabilidad con los resultados, ¿ya? Entonces hay gente en este cuadrante donde ojalá uno no quiere estar, el horizonte de corto tiempo y 0 responsabilidad. Lo digo con mucho respeto, pero hay muchos programas de RSE que están ahí. Ya, hay muchos, no quiero decir la mayoría, a mí me ha tocado conocer muchos, porque por ejemplo me dicen, pero yo ya estoy en educación. Y yo le hago la pregunta, bueno, ¿y miden cuánto aprenden los estudiantes? ¿Saben cuánto aprenden? ¿Saben cuánto el impacto? No. Entonces, es una mirada de quieren resultados rápidos, pero no miden. Yo lo pondría acá, ¿verdad? Pero aquí arriba es gente que en el fondo entiende que esto tiene que ser una mirada de largo plazo y al mismo tiempo es alguien que se hace cargo de medir. Entonces, por ejemplo, nosotros antes de la pandemia, nosotros nos gastábamos 60 millones de pesos solamente en métrica. Solamente en métrica. Y como ingeniero te puedo decir, la métrica no era muy buena. Porque tú no sabes, el SIMS es la foto. Lo que tú quieres medir en educación es trayectoria. Tú quieres saber si tienes más o menos oportunidades. Y por eso nosotros hoy día con aplicaciones estamos midiendo lo que pasa con estudiantes post-colegio. El indicador de logro más real de que si un colegio lo está haciendo bien o mal es qué es lo que pasa en el futuro del estudiante. Y ¿Ese futuro es entrar a cierta universidad o es empleabilidad? Es entrar o no a educación superior, porque ya las estadísticas te dicen, según tu origen, si esa persona, por ejemplo, el 17% del quintil más pobre entra. Si tú metes a la mitad de tu curso a la universidad, ya hiciste un logro, ¿verdad? Después, si egresa, porque la mitad de eso no egresa. Y después empleabilidad. Entonces, tú tienes que ir haciendo un seguimiento de trayectoria y la educación en el mundo en general es
muy mala en medir. Y yo ahí tengo una opinión bien fuerte, que no nos hacemos cargo. O sea, yo no estoy de acuerdo con no medir nada. El CIMSE puede ser usado de mala manera, lo hemos ocupado de muy mala manera, pero eliminar el CIMSE es una mala manera, porque tú tienes que saber. Por ejemplo, algo simple. Yo haría el CIMSE de lectura de segundo básico obligatorio a todo Chile. Tiene 30 años el CIMSE, además. El CIMSE de segundo básico es más nuevo y es el único CIMSE hoy día que es voluntario. Gracias, horror. El único CIMSE que yo haría obligatorio para todo Chile es el CIMSE de lenguaje de segundo básico, porque la brecha de aprendizaje es una brecha de lenguaje, lo mismo que hablamos con Ari. Entonces, si un niño no sabe leer en segundo básico, para adelante va a patear las piedras todo el rato. Si hay algo que hacerse cargo es eso. Es el indicador más importante para Chile hoy día. Pero tu experiencia, en el fondo, te ha mostrado que hay empresas o inversores dispuestos a poner plata en empresas que tengan un gran propósito. Generalmente cuando hablo con los gerentes generales, los dueños, tienen una mirada de largo plazo más grande. Me va mal y no lo culpo, no estoy haciendo ningún juicio de valor. Generalmente las áreas RCE tienen indicadores de corto plazo. Esa es la estructura. Yo hablé acá de estructura e incentivos. La estructura e incentivos de área RCE tiende a ser de corto plazo y tiende a ser menos medible. Hay que hablar más arriba para decir, nosotros vamos a hacer un proyecto de 3 años, 5 años, esto es lo que vamos a medir, así lo vamos a hacer, y es una apuesta más grande. Pero al final yo digo, apuesten en el equipo, no apuesten en la idea. O sea, como decía antes, apuesta en el quién, no el qué. Lo mismo que estamos diciendo nosotros en Chile. Gracias. Ya, hay otra charla, así que no quiero tomarme el tiempo. Muchísimas gracias.